Con manos temblorosas, Mateo desenterró el oscuro secreto que había permanecido sepultado durante 30 años. Sus padres no habían muerto por enfermedad, sino asesinados por la poderosa familia que ahora temblaba ante su regreso. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Isidro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En la modesta escuela rural, la maestra Esperanza Ramírez terminaba de ordenar los cuadernos de sus alumnos. A sus 42 años, llevaba más de 2 décadas dedicando su vida a educar a los niños de aquella comunidad olvidada, donde el progreso parecía haberse detenido en el tiempo. Aquella tarde de octubre, mientras cerraba la vieja puerta de madera de la escuela, un llanto débil llamó su atención. Provenía de detrás del árbol de ceiba que daba sombra al patio. Esperanza se acercó con cautela y descubrió a un niño. No tendría más de 6 años, acurrucado, con la ropa sucia y desgarrada, el rostro cubierto de lágrimas y tierra. «¿Qué haces aquí, pequeño? ¿Dónde están tus padres?», preguntó Esperanza, agachándose para quedar a la altura del niño. El pequeño levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban un miedo y una tristeza que estrujaron el corazón de la maestra. «No tengo», respondió con voz quebrada. «Mi mamá no despertó esta mañana y unos señores se la llevaron. Después vinieron otros y dijeron que me llevarían a un lugar con más niños, pero yo escapé». Esperanza sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que la muerte dejaba huérfanos en San Isidro, donde la pobreza y la falta de atención médica se cobraban vidas constantemente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con dulzura. «Mateo», respondió el niño, limpiándose las lágrimas con la manga de su camiseta raída. «Ven conmigo, Mateo». «No puedes quedarte aquí solo», le dijo Esperanza extendiéndole la mano. El niño dudó por un momento, pero algo en la mirada cálida de aquella mujer le inspiró confianza. Esperanza llevó a Mateo a su casa, una pequeña vivienda de adobe a pocos metros de la escuela. Le preparó un baño caliente, le dio ropa limpia que guardaba para donar a los niños necesitados y le sirvió un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Mientras el pequeño comía con avidez, Esperanza hizo algunas llamadas. Necesitaba informar a las autoridades y averiguar quién era la madre fallecida. Al día siguiente, el comisario del pueblo le confirmó lo que temía. La madre de Mateo, una mujer que había llegado hace poco a San Isidro, había fallecido por una enfermedad no tratada. No tenía familiares conocidos y, efectivamente, los servicios sociales se harían cargo del niño, lo que significaba enviarlo a un orfanato en la capital, a más de 6 horas de distancia. «No puedo permitirlo», pensó Esperanza, observando a Mateo, quien ahora dormía plácidamente en la habitación de invitados. Tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Solicitaría la custodia temporal del niño. Los trámites fueron complicados. Siendo soltera y sin hijos propios, las autoridades dudaban de su capacidad para criar a un menor. Pero la reputación intachable de Esperanza en la comunidad, las cartas de apoyo de los padres de sus alumnos y su determinación inquebrantable finalmente inclinaron la balanza a su favor. 6 meses después, Mateo comenzó a llamarla Mamá Esperanza. Los años pasaron y el vínculo entre ellos se fortaleció. Mateo era un niño inteligente y curioso, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo aprender más allá de lo que enseñaban los libros escolares. Esperanza notaba un brillo especial en sus ojos cuando hablaban de lugares lejanos, de ciudades grandes, de universidades y oportunidades.
Tú puedes llegar tan lejos como te lo propongas, le decía ella cada noche, mientras le contaba historias antes de dormir. No dejes que nadie te diga que por venir de un pueblo pequeño no puedes soñar en grande. Cuando Mateo cumplió 18 años, recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Había ganado una beca completa para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Esperanza no podía contener las lágrimas de orgullo mientras leía la carta de aceptación. «Lo lograste, hijo», le dijo abrazándolo con fuerza. «Siempre supe que eras especial». La noche antes de que Mateo partiera hacia la capital, Esperanza le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había ahorros de toda una vida, apenas suficientes para que el joven pudiera instalarse en la ciudad y comprar lo necesario para sus estudios. «No puedo aceptarlo», protestó Mateo, conociendo los sacrificios que su madre adoptiva había hecho durante años. «Es tuyo», insistió ella. «Yo lo he guardado para este momento. Úsalo sabiamente y recuerda de dónde vienes». La despedida fue dolorosa. El autobús que llevaría a Mateo hacia su nuevo futuro esperaba en la plaza del pueblo, mientras Esperanza luchaba por mantener la compostura. «Volveré», prometió el joven, abrazando a la mujer que le había dado un hogar y una oportunidad cuando nadie más lo hizo. «Te lo prometo, volveré y te haré sentir orgullosa». «Ya lo estoy», respondió ella, viendo cómo su niño, ahora un hombre, subía al autobús que lo alejaría de San Isidro. Las cartas y llamadas eran frecuentes al principio. Mateo le contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, los desafíos de adaptarse a la vida urbana. Esperanza atesoraba cada palabra, cada fotografía que le enviaba. Pero con el paso del tiempo, la comunicación se volvió más esporádica. Las llamadas por su cumpleaños, por Navidad, alguna carta ocasional. 10 años después de su partida, la última carta que recibió mencionaba que Mateo había conseguido un trabajo en una empresa internacional y se mudaría al extranjero. Después de eso, el silencio. Un silencio que se extendió por años y que Esperanza intentaba justificar pensando que su hijo estaría ocupado construyendo su vida, que quizás las cartas se perdían en el camino, que tal vez un día, sin avisar, tocaría a su puerta. Los años continuaron pasando. Esperanza siguió enseñando en la pequeña escuela de San Isidro hasta que su cuerpo ya no se lo permitió. Se jubiló a los 65 años, en medio de una emotiva ceremonia donde todo el pueblo le agradeció su dedicación a varias generaciones de niños. Ahora, a sus 72 años, vivía tranquila en la misma casa donde había criado a Mateo, sostenida por una modesta pensión y el cariño de sus exalumnos, quienes no dejaban de visitarla y asegurarse de que estuviera bien. Una tarde, mientras regaba las macetas de geranios que adornaban su porche, vio llegar un auto lujoso que desentonaba completamente con el entorno rural de San Isidro. El vehículo se detuvo frente a su casa y de él descendió un hombre elegantemente vestido con traje oscuro. Esperanza ajustó sus anteojos, intentando reconocer al visitante que ahora caminaba hacia ella. Cuando el hombre se quitó las gafas de sol, el corazón de la anciana dio un vuelco. Aquellos ojos, los mismos que tantas veces habían mirado con curiosidad el mundo, ahora la observaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Mateo», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Eres tú, hijo mío?» «Mamá Esperanza», respondió él con voz grave pero temblorosa. Se quedaron mirándose por unos segundos que parecieron eternos. 30 años de ausencia condensados en una mirada. Esperanza extendió sus manos arrugadas, tocando el rostro de Mateo como si quisiera asegurarse de que no era un sueño, una más de las tantas veces que había imaginado este momento. «Estás aquí, de verdad estás aquí»,
susurró la anciana, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas surcadas por el tiempo. Mateo la abrazó con fuerza, cerrando los ojos como si quisiera recuperar todos los abrazos perdidos en esas 3 décadas. «Perdóname por haber tardado tanto en volver», murmuró contra el cabello blanco de la mujer que le había salvado la vida. Esperanza se separó ligeramente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pasa, hijo. Esta sigue siendo tu casa», dijo, guiándolo hacia el interior. La vivienda seguía prácticamente igual que en sus recuerdos, las mismas paredes encaladas, los muebles de madera desgastados por el uso, las fotografías en marcos sencillos. Solo que ahora entre esas fotografías había varias de él: Mateo adolescente con su uniforme escolar, Mateo recibiendo su diploma de secundaria, Mateo junto a Esperanza el día que se fue del pueblo. «Las conservaste todas», comentó, tomando una de las fotografías. «Cada una», confirmó Esperanza. «Son lo único que me quedó de ti durante todos estos años». No había reproche en su voz, solo una profunda melancolía. Mateo dejó el marco en su lugar, sintiéndose abrumado por la culpa. ¿Cómo explicarle a esta mujer que le había dado todo, por qué había desaparecido de su vida durante tanto tiempo? «Siéntate, por favor. Prepararé café», ofreció Esperanza, dirigiéndose hacia la pequeña cocina. «No, mamá. Deja que yo te ayude», se apresuró Mateo, pero ella hizo un gesto con la mano. «Todavía puedo hacer un café, hijo. No soy tan vieja como parezco», sonrió. «Además, quiero que te sientas cómodo. Debes tener muchas cosas que contarme». Mientras Esperanza preparaba el café, Mateo recorrió la sala con la mirada. Todo era tan humilde, tan sencillo comparado con la vida que él llevaba ahora. Las paredes necesitaban una mano de pintura, el techo tenía algunas manchas de humedad, los muebles estaban gastados. Sin embargo, había algo en ese lugar que su lujoso apartamento en la capital nunca tendría: calor de hogar. «Aquí tienes», dijo Esperanza, colocando 2 tazas sobre la mesita de centro. «Sigue siendo tu favorito con un poco de canela». Mateo sonrió con nostalgia. Ella recordaba esos pequeños detalles que él mismo había olvidado. «Gracias», respondió, tomando la taza y dando un sorbo. «Está perfecto». Se hizo un silencio cargado de preguntas no formuladas. Finalmente fue Esperanza quien se atrevió a romperlo. «¿Qué ha sido de tu vida, Mateo? Las últimas noticias que tuve de ti fue aquella carta donde me contabas que te ibas al extranjero». Mateo dejó la taza sobre la mesa y se aclaró la garganta. «Es una larga historia, mamá. Después de graduarme conseguí trabajo en una empresa multinacional. Me enviaron a Estados Unidos, luego a Europa. Los años pasaron tan rápido. Fundé mi propia compañía de tecnología. Tuve éxito, más del que jamás imaginé». «Siempre supe que llegarías lejos», dijo Esperanza con orgullo. «¿Y familia? ¿Tienes esposa, hijos?» La expresión de Mateo se ensombreció ligeramente. «No, mi trabajo consumió todo mi tiempo. Hubo algunas relaciones, pero nada duradero». «El éxito a veces cobra precios altos», comentó Esperanza con sabiduría. «Pero dime, ¿qué te trae de vuelta a San Isidro después de tanto tiempo?» Mateo se tensó visiblemente. Era el momento de comenzar a explicar su regreso, pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo decirle a esta mujer que había regresado por algo más que una simple visita? «Quería verte», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Han pasado demasiados años y tenía que asegurarme de que estabas bien. Como puedes ver, sigo dando guerra», bromeó ella, pero sus ojos revelaban que sabía que había algo más. «¿Solo por eso has venido, Mateo? ¿Solo para ver a esta vieja maestra?» Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, iluminando el pueblo con una luz dorada que le recordaba a su infancia. «No», admitió finalmente,
dándose la vuelta para mirarla. También he venido porque descubrí algo sobre mi pasado, sobre mis orígenes. Esperanza palideció ligeramente, pero mantuvo la calma. ¿Qué has descubierto? Hace unos meses contraté a un investigador privado, explicó Mateo, volviendo a sentarse frente a ella. Quería saber más sobre mi madre biológica, sobre quién era yo realmente. Entiendo, murmuró Esperanza, apretando sus manos sobre su regazo. Es natural querer conocer tus raíces. El investigador encontró documentos, certificados, informes médicos, continuó Mateo. Mi madre no murió por una enfermedad común como me contaste, fue asesinada. La taza que Esperanza sostenía se deslizó de sus manos, derramando el café sobre la alfombra desgastada. Sus ojos, llenos de pánico, se encontraron con los de Mateo. ¿Asesinada? No, debe haber un error. El comisario me dijo que había sido una fiebre no tratada, una infección. Fue envenenada, interrumpió Mateo con voz grave. Alguien mezcló arsénico en su comida durante semanas. Los síntomas se parecen a los de muchas enfermedades, pero el forense que examinó su cuerpo sospechó y ordenó análisis. Los resultados quedaron archivados y olvidados hasta que mi investigador los encontró. Esperanza se llevó una mano al pecho, su respiración agitada. Dios mío, ¿quién haría algo así? ¿Por qué? Eso es lo que he venido a averiguar, respondió Mateo con determinación en la mirada. Mi madre trabajaba como empleada doméstica para una familia poderosa de la región, los Montero. Según lo que he podido descubrir, ella sabía algo, algún secreto que no debía conocer. Los Montero, susurró Esperanza. Ellos eran los dueños de la mitad de las tierras alrededor de San Isidro en aquella época. Don Augusto Montero tenía fama de ser un hombre cruel y despiadado. ¿Los conociste?, preguntó Mateo, sorprendido. Todo el pueblo los conocía, hijo. Su hacienda estaba a unos kilómetros de aquí, pero hace años que no se sabe nada de ellos. La hacienda quedó abandonada después de que don Augusto muriera. Debe hacer unos 20 años. Mateo sacó de su bolsillo una fotografía antigua y se la entregó a Esperanza. En ella se veía a una mujer joven, de rostro dulce pero triste, sosteniendo a un bebé. «Es ella, ¿verdad? Mi madre», preguntó, con un nudo en la garganta. Esperanza tomó la fotografía con manos temblorosas y la observó durante un largo momento. «Sí», confirmó finalmente. «Es Lucía, tu madre». «La conociste mejor de lo que me contaste, ¿verdad?», insistió Mateo, notando la familiaridad con la que Esperanza había pronunciado el nombre. La anciana dejó la fotografía sobre la mesa y suspiró profundamente. «Hay cosas que no te conté, Mateo, no porque quisiera mentirte, sino porque prometí guardar silencio, por tu seguridad». «¿Mi seguridad? ¿De qué estás hablando?» Lucía era más que una simple empleada para los Montero, comenzó a explicar Esperanza, con voz baja y cautelosa, como si aún temiera ser escuchada. Ella y yo éramos amigas desde niñas. Crecimos juntas aquí en San Isidro. Cuando cumplió 18 años, fue a trabajar a la hacienda de los Montero, y allí conoció a Eduardo, el hijo menor de don Augusto. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa, comenzando a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Eduardo y Lucía se enamoraron en secreto, continuó Esperanza. Cuando ella quedó embarazada, Eduardo prometió enfrentar a su familia, casarse con ella, pero antes de que pudiera hacerlo, tuvo un accidente mientras cabalgaba. Murió instantáneamente. Mateo se quedó inmóvil, procesando la información que acababa de recibir. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba lejos de completarse. ¿Estás diciéndome que Eduardo Montero, el hijo de don Augusto, era mi padre?, preguntó con voz apenas audible. Esperanza asintió lentamente.
Sí, Mateo, llevas la sangre de los Montero en tus venas, aunque nadie en el pueblo lo supo nunca, excepto Lucía, yo y probablemente don Augusto. ¿Y crees que don Augusto mandó asesinar a mi madre para ocultar este secreto? La anciana se levantó con dificultad y caminó hacia un antiguo baúl que descansaba en una esquina de la sala. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello, oculta bajo su ropa, y sacó un paquete envuelto en tela. Después de que Eduardo muriera, Lucía estaba devastada. Vino a verme. Tenía miedo. Me contó que don Augusto la había llamado a su despacho y le había ofrecido dinero para que se fuera del pueblo, pero ella se negó. Quería tener a su bebé aquí cerca de mí, su única amiga. Mateo escuchaba con atención, intentando imaginar a su madre, joven y asustada, pero determinada a protegerlo. Una semana después, Lucía empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que eran malestares del embarazo, pero empeoraba día tras día. Cuando finalmente la llevaron al médico del pueblo vecino, ya era tarde. Te dio a luz y murió horas después, continuó Esperanza, desenvolviendo el paquete para revelar un diario de tapas desgastadas. Este era su diario. Lo encontré entre sus pertenencias cuando fui a recoger tus cosas a la pequeña habitación donde vivía. Mateo tomó el diario con manos temblorosas, como si fuera una reliquia sagrada. Nunca lo leí, aclaró Esperanza. No me correspondía. Pero lo guardé todos estos años, esperando el momento adecuado para dártelo. Quizás ahí encuentres respuestas que yo no puedo darte. ¿Por qué no me contaste nada de esto antes?, preguntó Mateo sin poder evitar un tono de reproche en su voz. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Porque tenía miedo, hijo. Don Augusto Montero era un hombre poderoso y despiadado. El día que te encontré bajo el árbol, después de que escaparas de los servicios sociales, supe inmediatamente quién eras. Lucía me había mostrado su vientre creciente con orgullo meses antes. Pero también sabía que si los Montero descubrían que el hijo de Eduardo seguía vivo, vendrían por ti. ¿Por eso pediste mi custodia? ¿Para protegerme? Esa fue una de las razones, admitió Esperanza. Pero principalmente lo hice porque te quise desde el primer momento en que te vi, tan pequeño, tan vulnerable, pero con unos ojos que reflejaban una fuerza interior extraordinaria. Los mismos ojos de Lucía. Mateo se levantó y abrazó a la anciana con fuerza. Por un momento, no importaban los años de ausencia, ni los secretos guardados. Solo eran una madre y un hijo unidos por un amor que trascendía los lazos de sangre. Gracias, susurró Mateo. Gracias por salvarme, por cuidarme, por protegerme todos estos años. Cuando se separaron, Esperanza tenía una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué piensas hacer con esta información, Mateo? Los Montero ya no tienen el poder que tenían antes, pero aún quedan personas influyentes relacionadas con ellos en la región. Mateo se enderezó, una nueva determinación brillando en sus ojos. Voy a descubrir la verdad, toda la verdad. ¿Quiénes ordenaron el asesinato de mi madre? ¿Quién ejecutó el plan? Y si realmente el accidente de mi padre fue un accidente, o también fue asesinado. Y cuando tenga todas las pruebas, me aseguraré de que se haga justicia. Ten cuidado, hijo, la venganza puede consumir el alma. No busco venganza, mamá, busco justicia, aclaró Mateo, aunque en su interior no estaba seguro de poder distinguir claramente entre ambas. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, Mateo comenzó a leer el diario de Lucía. Las primeras páginas describían su vida cotidiana en San Isidro, sus sueños de juventud, su amistad con Esperanza. Luego, la narración cambiaba cuando comenzaba a trabajar en la hacienda Montero. 20 de mayo. Hoy lo vi por primera vez.
Eduardo Montero estaba montando a caballo cerca del arroyo donde lavaba la ropa. Me saludó con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Sé que no debería fijarme en el hijo del patrón, pero hay algo en sus ojos que me hace sentir que es diferente a su familia. Mateo pasaba las páginas con cuidado, adentrándose en la historia de amor prohibida entre sus padres. El diario relataba encuentros secretos, promesas susurradas, sueños compartidos de escapar juntos a la capital. Lucía describía a Eduardo como un joven bondadoso atrapado en una familia despiadada, especialmente dominado por su padre. 15 de septiembre. Eduardo dice que hablará con su padre. Tenemos que hacerlo. El bebé crece en mi vientre y pronto será imposible ocultarlo. Él dice que no le importa enfrentarse a su familia, que me ama y que quiere formar una familia conmigo y nuestro hijo. Tengo miedo, pero también esperanza. Mateo sintió un nudo en la garganta al leer la última entrada, fechada solo 2 días después. 17 de septiembre. Eduardo está muerto. Dicen que fue un accidente mientras cabalgaba, pero yo sé que no es verdad. Su caballo Relámpago era el más manso de todos. Eduardo lo montaba desde niño. Algo pasó, algo terrible. Don Augusto me miró hoy con un odio que me heló la sangre. Dijo que me fuera de la hacienda, que no quería ver más mi cara de ramera embustera. No puedo irme, no tengo a dónde ir. Tengo miedo, no por mí, sino por mi bebé. Si algo me pasa, espero que estas palabras lleguen algún día a mi hijo. Te amo con toda mi alma, y tu padre también te amaba, aún antes de conocerte. Mateo cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se sentía conectado a sus padres biológicos como nunca antes, pero también abrumado por la tragedia que había marcado su nacimiento. A la mañana siguiente, Esperanza lo encontró dormido en el sillón, con el diario abierto sobre su pecho. Lo observó con ternura, recordando al niño que había criado. Ahora entendía por qué había desaparecido de su vida durante tantos años. Mateo no quería arrastrarla a los peligros que podría enfrentar al investigar su pasado. «Buenos días», dijo suavemente, tocando su hombro. Mateo se despertó sobresaltado. «Lo siento, me quedé dormido leyendo». «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó ella sentándose a su lado. «Parte», respondió él incorporándose. «Pero hay algo que no entiendo. Si don Augusto Montero era tan poderoso, ¿por qué permitió que te quedaras conmigo? ¿Por qué no me hizo desaparecer también?» Esperanza suspiró profundamente, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. «Porque hice un trato con él», confesó finalmente. «¿Un trato? ¿Qué clase de trato?» «Cuando solicité tu custodia, don Augusto me mandó llamar a la hacienda. Me dijo que sabía quién eras y que no permitiría que el bastardo de su hijo arruinara el nombre de la familia. Yo le supliqué que te dejara vivir en paz. Le prometí que nunca sabrías de tu verdadero origen, que te criaría como mi propio hijo, lejos de cualquier reclamación al apellido o fortuna Montero». ¿Y él aceptó así sin más? «No», respondió Esperanza con voz temblorosa. «Exigió algo a cambio. Las escrituras de las tierras que mi padre me había dejado en herencia eran las últimas tierras alrededor de San Isidro que él no había podido comprar o arrebatar». Mateo se quedó sin palabras. Esperanza no solo le había dado un hogar y amor, sino que había sacrificado su única posesión de valor para mantenerlo a salvo. «¿Renunciaste a tus tierras por mí?», preguntó Mateo conmovido hasta lo más profundo. «Eran solo tierras, hijo», respondió Esperanza con sencillez. «Tú eras una vida inocente que merecía una oportunidad». Mateo se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana. La luz del amanecer comenzaba a iluminar San Isidro, revelando un pueblo que apenas había cambiado en 3 décadas. Las mismas casas humildes, la misma plaza central,
el mismo campanario de la iglesia, solo que ahora, con los secretos que acababa de descubrir, todo lucía diferente a sus ojos. Esas tierras, ¿dónde estaban exactamente?, preguntó sin volverse. Al oeste del pueblo, bordeando el río, unas 50 hectáreas que mi padre había conservado a pesar de las presiones de los Montero, tenían manantiales de agua dulce. Por eso don Augusto las codiciaba tanto. Mateo se giró, una expresión indescifrable en su rostro. Las conozco. Son parte de lo que ahora llaman Proyecto Mirador, un desarrollo turístico de lujo que están construyendo. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Esperanza sorprendida. Porque mi empresa es la principal inversionista, reveló Mateo. Compré los terrenos hace 3 años a través de una subsidiaria, sin saber su historia. Los Montero habían vendido todas sus propiedades en la región después de la muerte de don Augusto. El silencio que siguió estaba cargado de ironía. El destino había hecho que Mateo, sin saberlo, recuperara las tierras que Esperanza había sacrificado para protegerlo. ¿Quién se quedó con la fortuna de los Montero después de don Augusto?, preguntó Mateo, volviendo a sentarse frente a su madre adoptiva. Su hijo mayor, Javier Montero. Pero no duró mucho en sus manos. Javier no tenía el mismo instinto para los negocios que su padre. Perdió casi todo en malas inversiones y juegos de azar. La última vez que supe de él, vivía en la capital arruinado y enfermo. ¿Y la hacienda? Abandonada durante años hasta que la compraron unos extranjeros para hacer un hotel de lujo. Pero el proyecto nunca avanzó, explicó Esperanza. Hay quienes dicen que la hacienda está maldita, que los fantasmas de todos a los que los Montero hicieron daño no permiten que nadie prospere allí. Mateo sonrió con amargura. No creo en fantasmas, mamá, pero sí en la justicia, aunque tarde en llegar. Se levantó decidido. Voy a visitar esa hacienda hoy mismo. No creo que sea buena idea, advirtió Esperanza preocupada. Ese lugar solo trae malos recuerdos. Necesito verla. Quizás encuentre algo, alguna pista sobre lo que realmente le pasó a mi padre, algún documento olvidado que confirme quién ordenó envenenar a mi madre. Han pasado más de 30 años, Mateo. ¿Qué esperas encontrar entre ruinas? No lo sé, admitió él, pero tengo que intentarlo. ¿Me acompañarías? Esperanza dudó. No había vuelto a poner un pie en la hacienda Montero desde aquella vez que fue a suplicar por la vida de Mateo. El recuerdo de don Augusto, con su mirada fría y su voz cortante, aún la perturbaba. Pero ver la determinación en los ojos de su hijo, la decidió. Está bien, aceptó finalmente. Iré contigo. 2 horas después, el lujoso vehículo de Mateo se detenía frente a lo que alguna vez fue la imponente entrada de la hacienda Montero. Los pilares de piedra aún se mantenían erguidos, pero el portón de hierro forjado colgaba de sus goznes, oxidado y vencido por el tiempo. Una cadena con un candado nuevo era el único impedimento para entrar. Propiedad privada, leyó Mateo en un cartel descolorido. Parece que alguien sigue siendo el dueño legal. Probablemente el banco, comentó Esperanza, observando el estado de abandono del lugar. Después de que el proyecto del hotel fracasara, nadie más ha mostrado interés en comprarla. Mateo sacó su teléfono y realizó una llamada rápida. Ricardo, necesito que averigües quién es el propietario actual de la antigua hacienda Montero en San Isidro. Sí, es urgente. Llámame en cuanto tengas la información. Con un movimiento decidido, Mateo rompió la cadena que aseguraba el portón. Técnicamente estamos allanando una propiedad privada, dijo con una sonrisa tensa. Nunca te creí capaz de romper las reglas, comentó Esperanza sorprendida. Hay una primera vez para todo, mamá, respondió Mateo, ayudándola a pasar entre los hierros oxidados del portón. El camino de entrada,
antes elegante y cuidado, ahora estaba invadido por la maleza. A ambos lados, lo que fueron jardines exuberantes se había convertido en una maraña salvaje de vegetación. Al final del camino, la casa principal surgió ante ellos como un fantasma del pasado. Una enorme construcción colonial de 2 plantas, con columnas, balcones y una escalinata de mármol que conducía a la entrada principal. A pesar del deterioro evidente, la mansión conservaba un aire de grandeza decadente. «Impresionante, ¿verdad?», murmuró Esperanza. «Construida con el sudor y la sangre de generaciones de campesinos explotados». Mateo notó el tono amargo en la voz de su madre adoptiva. Por primera vez, veía en ella un rencor que siempre había mantenido oculto. «Entremos», sugirió él, subiendo los escalones con cautela. La puerta principal estaba cerrada, pero una de las ventanas laterales tenía los cristales rotos. Con cuidado, Mateo amplió la apertura y ayudó a Esperanza a entrar. El interior de la mansión era como una cápsula del tiempo. Muebles cubiertos de sábanas polvorientas, cuadros en las paredes, candelabros que alguna vez iluminaron fiestas y reuniones de la alta sociedad. «El despacho de don Augusto estaba por aquí», indicó Esperanza, guiando a Mateo a través de un corredor. «Es donde me recibió aquella vez». Siguieron por el pasillo hasta llegar a una puerta de madera tallada. El despacho era una habitación amplia, con estanterías de libros, un escritorio imponente y varios sillones de cuero agrietado por el tiempo. La luz entraba por grandes ventanales que daban a lo que alguna vez fue un patio interior. «No ha cambiado nada», susurró Esperanza, como si temiera despertar a los fantasmas del lugar. Mateo comenzó a revisar el escritorio, abriendo cajones, buscando entre papeles antiguos. La mayoría eran facturas, correspondencia sin importancia, documentos de la hacienda, nada que pudiera arrojar luz sobre el misterio que había venido a resolver. «Mira esto», dijo Esperanza, señalando una fotografía enmarcada en la pared. En ella, un hombre mayor de expresión severa posaba con 2 jóvenes, don Augusto con sus hijos Javier y Eduardo. Mateo se acercó sintiendo un nudo en el estómago. Por primera vez en su vida, estaba viendo el rostro de su padre biológico. Eduardo Montero era un joven apuesto, de unos 20 años, con un aire melancólico que contrastaba con la arrogancia de su hermano y la dureza de su padre. Había algo en sus ojos, una gentileza, que Mateo reconoció como propia. «Se parece a ti», comentó Esperanza con voz emocionada. «Sí», asintió Mateo, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro que representaba la mitad de su origen. «Es extraño verlo así, joven, sin saber que en poco tiempo moriría». Continuaron explorando el despacho. Detrás del escritorio había una caja fuerte empotrada en la pared, ahora abierta y vacía. Pero algo en el suelo, junto a ella, llamó la atención de Mateo. Una pequeña llave que brillaba entre el polvo. «¿Qué habrá abierto esta llave?», se preguntó recogiéndola. Esperanza la observó detenidamente. «Parece la llave de un joyero o de un cofre pequeño». Don Augusto tenía varios objetos de valor que guardaba celosamente. Mateo se guardó la llave en el bolsillo y continuaron explorando la mansión. Recorrieron salones que en otra época habrían brillado con lujo y opulencia, ahora devorados por el abandono y la humedad. Subieron por una gran escalera de mármol al 2º piso, donde se encontraban las habitaciones de la familia. «¿Sabes cuál era la habitación de Eduardo?», preguntó Mateo, intentando orientarse en el largo pasillo flanqueado por puertas idénticas. Esperanza negó con la cabeza. «Nunca subí a esta parte de la casa. Solo los más cercanos a la familia tenían permitido el acceso». Mateo comenzó a abrir puertas al azar. Encontraron lo que parecía ser la habitación principal, que habría pertenecido a don Augusto. Amplia,
con una cama con dosel, muebles macizos de caoba y un balcón que daba al frente de la propiedad. La siguiente era visiblemente más ostentosa, con espejos de cuerpo entero y adornos que revelaban una personalidad vanidosa. «Esta debe haber sido la de Javier», comentó Esperanza. «Siempre fue conocido por su arrogancia y sus excesos». La tercera habitación que abrieron era notablemente diferente, más sencilla, con estanterías llenas de libros, un telescopio junto a la ventana y paredes decoradas con mapas antiguos. «Y esta», murmuró Mateo, sintiendo una extraña conexión con el lugar, «debe ser la de mi padre». Se adentró en la habitación con una mezcla de reverencia y curiosidad. Pasó sus dedos por los lomos de los libros, obras de literatura, filosofía, ciencia. Eduardo Montero había sido, claramente, un joven culto e intelectual, muy diferente a la imagen de terrateniente brutal que caracterizaba a su familia. «Era un soñador», comentó Esperanza, observando la habitación. «Lucía solía contarme que Eduardo quería estudiar astronomía en el extranjero, pero su padre nunca se lo permitió. Decía que un Montero debía ocuparse de las tierras, no perder el tiempo mirando las estrellas». Mateo se acercó al telescopio, una pieza elegante que, a pesar del tiempo transcurrido, conservaba cierta belleza. Lo movió ligeramente y escuchó algo deslizarse dentro. Intrigado, examinó el instrumento con más cuidado y descubrió un pequeño compartimento secreto en la base. Dentro había un sobre amarillento. «Mira esto», dijo, extrayendo el sobre con cuidado. Estaba sellado y en el frente tenía escrito un nombre: Lucía. Los dedos de Mateo temblaron al abrirlo. Dentro había una carta y una pequeña llave idéntica a la que había encontrado en el despacho. «Es una carta para mi madre», murmuró, desplegando el papel con cuidado para no dañarlo. La tinta se había desvanecido con los años, pero aún era legible. «Mi amada Lucía», comenzó a leer en voz alta, «si estás leyendo esta carta, significa que he conseguido enviártela a través de María, la única sirvienta en quien confío. Debemos actuar rápido. Mi padre ha descubierto lo nuestro y está furioso. Me ha amenazado. Dice que ningún hijo suyo se casará con una cualquiera del pueblo. Le he dicho que te amo, que esperas un hijo mío, y que nada me impedirá estar contigo. Esta noche me ha encerrado en mi habitación, pero tengo un plan. En mi escritorio encontrarás la llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional. Contiene todos mis ahorros y algunos documentos importantes, incluido un testamento donde te reconozco a ti y a nuestro hijo como mis legítimos herederos. También hay pruebas de algunos negocios turbios de mi padre y mi hermano, documentos que he estado recopilando durante años, por si algún día necesitaba protección contra ellos. Mañana en la madrugada, cuando todos duerman, escaparé. Te esperaré en nuestro lugar secreto junto al río. De allí partiremos a la capital, donde un amigo de confianza nos ayudará a comenzar una nueva vida. Te amo más que a nada en este mundo, y ya amo al hijo que crece en tu vientre. Pronto estaremos juntos, para siempre. Eduardo». Cuando Mateo terminó de leer, el silencio en la habitación era tan profundo que podía escucharse el viento golpeando contra las ventanas. Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas. «Nunca escaparon», dijo finalmente la anciana. «Eduardo murió al día siguiente, supuestamente en un accidente de caballo». «No fue un accidente», afirmó Mateo, guardando cuidadosamente la carta. «Mi padre fue asesinado, igual que mi madre, y ahora tengo la primera prueba real». Observó la pequeña llave que había encontrado en la carta. Era evidentemente antigua, pero estaba bien conservada dentro del sobre sellado. «Esta llave y la que encontramos en el despacho deben abrir algo importante», reflexionó.
En la carta menciona una caja de seguridad en el Banco Nacional, recordó Esperanza. Pero han pasado más de 30 años. Dudo que aún exista. No perdemos nada con averiguar, respondió Mateo, guardando ambas llaves. El Banco Nacional sigue operando en la capital. Continuaron explorando la habitación. Debajo de la cama, Mateo encontró una caja de madera tallada. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Quizás una de estas llaves la abra, sugirió, probando primero la que habían encontrado en el despacho. Encajaba perfectamente y con un suave clic la caja se abrió. Dentro había fotografías, varias de ellas de Eduardo, con una joven que Mateo inmediatamente reconoció por la foto que le había mostrado el investigador. Lucía, su madre biológica. Se les veía felices, enamorados, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. También había cartas, pequeños recuerdos y al fondo un cuaderno de cuero. Mateo lo abrió con cuidado. Era un diario, similar al de Lucía, pero escrito con una caligrafía diferente, más firme y estilizada. «El diario de mi padre», murmuró, pasando las páginas con reverencia. Las primeras entradas relataban la vida cotidiana de un joven que se sentía atrapado en un mundo que no había elegido. Eduardo escribía sobre sus sueños de estudiar astronomía, sobre las presiones de su padre para que siguiera la tradición familiar, sobre su desacuerdo con los métodos crueles y a menudo ilegales que don Augusto utilizaba para expandir su imperio. Luego, las entradas cambiaban cuando aparecía Lucía en su vida. 12 de junio. La vi hoy, lavando ropa en el arroyo. Nunca había visto a alguien tan hermoso. No es solo su belleza exterior, hay algo en su mirada, una pureza, una bondad que me cautivó al instante. Su nombre es Lucía y trabaja para nosotros desde hace poco. Mi padre y Javier la verían solo como otra sirvienta, pero yo vi a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, aunque ahora mismo eso parezca imposible. Mateo siguió leyendo, absorto en las palabras de su padre biológico, descubriendo una personalidad sensible y atormentada, un hombre dividido entre el amor por una mujer y el peso de un apellido que despreciaba. Entonces llegó a una entrada que lo hizo detenerse en seco. 10 de septiembre. He descubierto algo terrible. Revisando los libros de cuentas de la Hacienda, encontré registros de pagos a personas que no trabajan aquí. Siguiendo el rastro, comprendí que mi padre y Javier están involucrados en algo ilegal, posiblemente tráfico de mercancías prohibidas. Cuando les pregunté, mi padre me golpeó por primera vez desde que era niño. Me dijo que un montero nunca cuestiona los métodos, solo disfruta los resultados. No puedo seguir viviendo así. Le pediré a Lucía que huyamos juntos. Ya no me importa renunciar a mi apellido ni a mi herencia. Solo quiero estar con ella y nuestro hijo, lejos de toda esta corrupción y maldad. La última entrada estaba fechada el día anterior a su muerte, 16 de septiembre. Mi padre ha descubierto lo de Lucía y el bebé. Nunca lo había visto tan furioso. Me ha encerrado en mi habitación, pero tengo un plan para escapar esta noche. He reunido pruebas de todos sus negocios ilegales por si intenta perseguirnos. Si algo me sucede, ruego a Dios que este diario llegue a manos de Lucía o de nuestro hijo algún día. Quiero que sepan que los amé más que a nada en este mundo y que intenté protegerlos hasta el final. Mateo cerró el diario de su padre, abrumado por las emociones que lo asaltaban: rabia, tristeza, impotencia, pero también una extraña paz al conocer finalmente la verdad sobre sus orígenes. Fueron asesinados, afirmó con voz tensa. Mi padre descubrió los negocios ilegales de don Augusto y Javier, y por eso lo mataron, y luego, cuando supieron que mi madre estaba embarazada, la envenenaron para eliminar cualquier posibilidad de que el heredero de Eduardo reclamara parte de la fortuna Montero. Esperanza asintió en silencio. En el fondo de su corazón,
Siempre había sospechado algo así, pero escucharlo confirmado por las propias palabras de Eduardo resultaba devastador. «Debemos irnos», la sugirió finalmente la anciana. «Este lugar, hay demasiados fantasmas aquí». Mientras salían de la habitación, Mateo se detuvo para tomar el telescopio de su padre. Era lo único que quería llevarse de aquel lugar maldito. Un vínculo tangible con el hombre que nunca conoció, pero que había arriesgado todo por protegerlo. Al salir de la hacienda, el teléfono de Mateo sonó. Era Ricardo, su asistente. «Señor Vega, tengo la información que solicitó sobre la propiedad. Actualmente pertenece a una sociedad anónima llamada Inversiones Montero. El único accionista es Javier Montero Jr., hijo de Javier Montero». «¿Javier tiene un hijo?», preguntó Mateo sorprendido. «Sí, señor. Javier Montero Jr. tiene 35 años, es abogado y actualmente dirige un bufete importante en la capital. Según mis fuentes, ha estado intentando reconstruir el patrimonio familiar durante años». Mateo agradeció la información y colgó, pensativo. La existencia de un primo que desconocía añadía una nueva dimensión a su búsqueda. «¿Qué ocurre?», preguntó Esperanza, notando su expresión preocupada. «Javier tiene un hijo, un abogado que aparentemente está intentando recuperar la gloria perdida de los Montero», explicó Mateo, «y es el dueño actual de esta propiedad». «Javier Montero Jr., murmuró Esperanza. «He oído hablar de él. A veces aparece en los periódicos, siempre en eventos de la alta sociedad. Dicen que es tan ambicioso como su abuelo». «Necesito conocerlo», decidió Mateo, «pero primero vayamos al Banco Nacional. Quiero saber si esa caja de seguridad que mencionaba mi padre aún existe». El trayecto a la capital llevó casi 4 horas. Esperanza dormitaba en el asiento del copiloto mientras Mateo conducía en silencio, su mente repleta de preguntas. ¿Qué habría en esa caja de seguridad? ¿Seguiría existiendo después de 30 años? Y si contenía pruebas de los negocios ilegales de los Montero, ¿qué haría con ellas? El Banco Nacional era un edificio imponente en el centro financiero de la capital. Mateo despertó suavemente a Esperanza cuando llegaron. «Estamos aquí», le dijo. «¿Te sientes con fuerzas para entrar conmigo?». La anciana se enderezó, arreglándose el cabello con dignidad. «Por supuesto. Quiero estar contigo cuando descubras lo que Eduardo dejó para tu madre». En la recepción del banco, Mateo solicitó hablar con el gerente. Su elegante traje y su tarjeta de presentación como CEO de una empresa tecnológica internacional abrieron puertas que habrían permanecido cerradas para muchos otros. «Señor Vega, es un honor recibirlo», saludó el gerente, un hombre de mediana edad llamado Ernesto Guzmán. «¿En qué puedo ayudarle?». «Necesito acceder a una caja de seguridad que posiblemente lleve inactiva más de 30 años», explicó Mateo, mostrándole la llave. Pertenecía a Eduardo Montero. El rostro del gerente mostró sorpresa. «¿Montero? ¿De la familia Montero de San Isidro?». «El mismo», confirmó Mateo. «Eduardo era un familiar». El gerente pidió disculpas y se ausentó durante varios minutos. Cuando regresó, su expresión era más seria. «Señor Vega, efectivamente existe una caja de seguridad a nombre de Eduardo Montero. Según nuestros registros, nunca ha sido abierta desde que fue alquilada en septiembre de 1992. Sin embargo, para acceder a ella, necesitaría demostrar su relación familiar o presentar un documento legal que lo autorice». Mateo había anticipado este obstáculo. Sacó de su maletín una carpeta con documentos. «Estos son los resultados de un análisis de ADN que confirma mi relación biológica con Eduardo Montero, junto con mi certificado de nacimiento y una declaración jurada. También tengo la llave original», explicó colocando todo sobre el escritorio. El gerente examinó los documentos con detenimiento y finalmente asintió.
Todo parece estar en orden, señor Vega. Si me acompaña, lo llevaré a la bóveda. Esperanza esperó en el despacho del gerente mientras Mateo descendía a las profundidades del banco. La bóveda de cajas de seguridad era un lugar frío e impersonal, con paredes metálicas y cámaras de seguridad en cada esquina. El gerente lo guió hasta una de las cajas más antiguas marcada con el número 1809. «Necesitaré su llave y la del banco para abrirla», explicó, insertando una llave maestra en una de las cerraduras. Mateo introdujo la llave que habían encontrado en la carta en el segundo cerrojo. Con un clic satisfactorio, la caja se abrió. El gerente se retiró discretamente para darle privacidad. Con manos temblorosas, Mateo extrajo la caja de metal y la colocó sobre una mesa cercana. Al abrirla, encontró varios sobres, un pequeño estuche de joyería y una grabadora antigua de casete. Abrió primero el estuche. Dentro había un anillo de compromiso con un modesto diamante. «El anillo que nunca pudo darle a mi madre», pensó con tristeza. Luego examinó los sobres. El primero contenía documentos legales, un testamento donde Eduardo reconocía a su hijo nonato como legítimo heredero y le dejaba su parte de la fortuna familiar, certificados de propiedad de algunas tierras que había comprado a su nombre y una cuenta bancaria con una suma considerable para la época. El segundo sobre era más grueso y estaba sellado con cera. Al abrirlo, Mateo encontró lo que parecían ser registros contables, fotografías de reuniones clandestinas y cartas que implicaban a don Augusto y a Javier Montero en operaciones de contrabando, soborno a funcionarios públicos y lavado de dinero. «Tenía razón», murmuró Mateo. Eduardo había reunido pruebas contra su familia. Finalmente, tomó la grabadora. Era un modelo antiguo, pero parecía estar en buen estado. Presionó el botón de reproducción sin saber qué esperar. La voz que surgió de la grabadora hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una voz joven, masculina, con un tono educado pero firme. La voz de su padre. «Mi nombre es Eduardo Montero. Si alguien está escuchando esta grabación, probablemente yo ya esté muerto. Lo que voy a revelar pone en riesgo mi vida, pero la verdad debe ser conocida». Mateo escuchó en absoluto silencio mientras su padre detallaba los negocios ilegales de la familia Montero, cómo don Augusto había construido su fortuna a base de extorsionar a pequeños propietarios, cómo había sobornado a jueces y políticos para expandir sus tierras, cómo él y Javier habían establecido una red de contrabando que operaba desde la hacienda. «No puedo seguir siendo cómplice de esto. Mi padre dice que la sangre Montero corre por mis venas, que tarde o temprano aceptaré que este es el precio del poder, pero yo elijo otro camino. Elijo a Lucía y a nuestro hijo. Elijo la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio, la justicia sobre el privilegio mal habido». La grabación terminaba con una declaración que estremeció a Mateo. «Si algo me sucede, si mi muerte se presenta como un accidente, sepan que no lo fue. Mi padre me ha amenazado directamente esta tarde. Ningún Montero traicionará a la familia y vivirá para contarlo». Esas fueron sus palabras exactas. «Que Dios me proteja y proteja a Lucía y a nuestro hijo de la furia de los Montero». Mateo apagó la grabadora con manos temblorosas. La voz de su padre, escuchada por primera vez después de tantos años, resonaba en su mente como un eco doloroso pero revelador. Ya no había dudas. Eduardo y Lucía habían sido asesinados para proteger los secretos de la familia Montero. Guardó cuidadosamente todos los documentos, el anillo y la grabadora en su maletín. Luego, firmó los formularios que el gerente le presentó para registrar oficialmente su acceso a la caja de seguridad. «¿Encontró lo que buscaba, señor Vega?», preguntó el gerente cuando Mateo regresó a su despacho. «Más de lo que esperaba»,
respondió Mateo, compartiendo una mirada significativa con Esperanza. Al salir del banco, Mateo ayudó a la anciana a subir al automóvil. El rostro de Esperanza mostraba preocupación. «¿Qué harás ahora, hijo?», preguntó una vez que estuvieron en camino. Mateo condujo en silencio unos minutos antes de responder. «Primero, llevarte a un lugar seguro. Tengo un apartamento en la zona residencial de la capital que nadie conoce. Te quedarás allí mientras resuelvo esto». «¿Resolver? ¿Qué exactamente planeas resolver?», insistió Esperanza. «Justicia, mamá. Voy a conseguir justicia para mis padres biológicos». «Mateo», dijo Esperanza con voz suave pero firme, «han pasado más de 30 años. Don Augusto está muerto, no puede ser castigado». «Pero Javier no», replicó Mateo apretando el volante. Según la grabación, él estaba involucrado en los negocios ilegales. Y ahora su hijo continúa el legado, reconstruyendo el imperio Montero. ¿Quién sabe si también heredó los métodos de su padre y abuelo? Esperanza suspiró profundamente. «Ten cuidado, hijo. Los Monteros siempre han sido peligrosos, y la verdad que has descubierto podría destruir la reputación que Javier Jr. ha construido. No subestimes lo que un hombre así podría hacer para protegerse». Mateo asintió. Sabía que su madre adoptiva tenía razón, pero la rabia que sentía era demasiado intensa para ignorarla. Durante años, había vivido sin conocer su verdadera historia, mientras los responsables de la muerte de sus padres continuaban con sus vidas como si nada hubiera pasado. Después de dejar a Esperanza instalada en el apartamento, con instrucciones estrictas de no salir y no contactar a nadie, Mateo hizo una llamada. «Ricardo, necesito que conciertes una reunión con Javier Montero Jr. lo antes posible. Dile que represento a un grupo de inversores interesados en el proyecto Mirador y en la antigua Hacienda Montero». Mientras esperaba la reunión, Mateo se dedicó a digitalizar todos los documentos encontrados en la caja de seguridad. Hizo varias copias que guardó en lugares diferentes y envió una encriptada a la nube, asegurándose de que la verdad no pudiera ser silenciada nuevamente. También solicitó a su equipo legal una investigación exhaustiva sobre el bufete de abogados de Javier Jr. y todas sus conexiones empresariales. Si el hijo de Javier estaba involucrado en actividades ilegales como su padre y abuelo, Mateo encontraría pruebas. 2 días después, Ricardo le confirmó la reunión. Javier Montero Jr. lo recibiría al día siguiente en su despacho. «Está intrigado», informó Ricardo. «Parece que el proyecto Mirador ha enfrentado obstáculos recientemente y la posibilidad de nuevos inversores le resulta muy atractiva». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se encontraba dividido entre la ansiedad por enfrentar a un miembro de la familia que había destruido a la suya y la determinación de llevar la verdad a la luz. ¿Cómo reaccionaría al ver a Javier Jr.? ¿Vería en él el mismo mal que había corrompido a don Augusto y a su hijo? La mañana siguiente, Mateo se vistió con su mejor traje. Si iba a enfrentarse a un Montero, lo haría de igual a igual. Ya no era el niño huérfano y vulnerable. Ahora era Mateo Vega, un empresario exitoso con poder e influencia propios. El bufete de Javier Montero Jr. ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más modernos de la capital. Todo en aquel lugar resumaba poder y dinero. Mármol importado en el suelo, obras de arte originales en las paredes, muebles de diseño exclusivo. «El señor Montero lo recibirá ahora», anunció una elegante secretaria, guiándolo a través de un pasillo hasta una impresionante oficina con vistas panorámicas de la ciudad. Javier Montero Jr. se levantó para recibirlo. Era un hombre alto y atlético, de unos 35 años, con un rostro que combinaba los rasgos duros de los Montero con una sonrisa practicada que intentaba parecer sincera, pero no llegaba a sus ojos.
Señor Vega, es un placer conocerlo, saludó extendiendo su mano. He investigado sobre usted. Su éxito en el sector tecnológico es impresionante. Mateo estrechó su mano, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Este hombre era su primo, compartían sangre, y sin embargo, representaba todo lo que había destruido a su familia. El placer es mío, respondió con una calma que no sentía. Agradezco que me haya concedido esta reunión con tan poca antelación. Los negocios no esperan, sonrió Javier Jr., indicándole que tomara asiento. Me dicen que está interesado en el proyecto Mirador y en la antigua hacienda de mi familia. Así es, confirmó Mateo. Mi empresa está diversificando inversiones y el potencial turístico de San Isidro me parece subestimado. Un área con mucha historia, comentó Javier Jr., sirviendo 2 copas de un whisky que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Mi familia ha estado vinculada a esas tierras durante generaciones. Estoy al tanto, dijo Mateo aceptando la copa pero sin beber. Los Montero fueron muy influyentes en la región. Algo en el tono de Mateo hizo que Javier Jr. lo mirara con más atención. ¿Conoce bien la historia de mi familia, señor Vega? Más de lo que podría imaginar, respondió Mateo sosteniendo su mirada. De hecho, diría que la conozco desde una perspectiva única. Javier Jr. dejó su copa sobre el escritorio, su expresión volviéndose cautelosa. ¿A qué se refiere exactamente? Mateo sacó de su maletín una fotografía, la misma que había encontrado en la hacienda, donde aparecían don Augusto con sus 2 hijos. Esta fotografía le resultará familiar, dijo, deslizándola sobre el escritorio. Javier Jr. la observó con sorpresa. ¿De dónde has sacado esto? Es una foto privada de mi familia. Mi familia también, respondió Mateo con voz firme. Eduardo Montero era mi padre. El rostro de Javier Jr. palideció visiblemente. Durante unos segundos pareció incapaz de articular palabra. Eso es imposible, logró decir finalmente. Mi tío Eduardo murió sin descendencia. Eso es lo que su familia quiso que todos creyeran, replicó Mateo. Pero la verdad es que mi padre dejó embarazada a Lucía García, una empleada de la hacienda. Después de que ambos fueran convenientemente eliminados, yo crecí en San Isidro, criado por una maestra rural que me protegió de su abuelo. Javier Jr. se levantó bruscamente, su rostro ahora enrojecido por la ira. No sé qué pretende con estas acusaciones absurdas, pero le sugiero que se retire ahora mismo antes de que llame a seguridad. Mateo permaneció sentado, imperturbable. Tengo pruebas de ADN que confirman mi parentesco, señor Montero. También tengo el diario de mi padre, una carta que escribió a mi madre la noche antes de ser asesinado, y una grabación donde él mismo acusa a don Augusto de amenazarlo de muerte. Hizo una pausa significativa. Y tengo documentos que prueban los negocios ilegales en los que su abuelo y su padre estaban involucrados. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Javier Jr. volvió a sentarse lentamente, su expresión ahora indescifrable. ¿Qué quiere exactamente, señor Vega?, preguntó finalmente Javier Jr., recuperando parte de su compostura. Su voz había perdido la calidez artificial con la que lo había recibido minutos antes. Quiero la verdad, respondió Mateo sin titubeos. Quiero saber si usted estaba al tanto de los crímenes de su familia. Quiero saber si continúa con sus métodos. Javier Jr. soltó una risa sin humor. La verdad es que mi abuelo era un hombre duro, producto de su época. La verdad es que mi padre cometió errores que pagó con creces, muriendo arruinado y solo. Y la verdad, señor Vega, o debería decir primo,
es que yo he pasado los últimos 15 años intentando limpiar el nombre de los Montero, construyendo un negocio legítimo, basado en el derecho y no en la fuerza. Mateo lo observó detenidamente, buscando signos de engaño en su rostro. Difícil de creer, cuando las pruebas que tengo sugieren que los métodos de los Montero incluían el asesinato. Mi abuelo murió hace 20 años, replicó Javier Jr. Mi padre hace 5. ¿Qué pretende conseguir desenterrando viejos crímenes que nadie puede ya expiar? Justicia, insistió Mateo. Reconocimiento. Que el mundo sepa quiénes fueron realmente Augusto y Javier Montero. Javier Jr. se levantó y caminó hacia la ventana. Durante unos minutos, observó la ciudad en silencio, como si estuviera sopesando sus opciones. ¿Sabe por qué nunca me casé?, preguntó finalmente sin volverse. Porque crecí viendo cómo mi padre se autodestruía. El gran Javier Montero, heredero del imperio, acabó siendo un borracho patético obsesionado con fantasmas del pasado. Eduardo nos traicionó, repetía una y otra vez en sus borracheras. Eduardo traicionó a la familia y papá hizo lo que debía hacer. Se giró para enfrentar a Mateo. Yo tenía 10 años la primera vez que lo escuché confesar que mi abuelo había ordenado matar a su propio hijo. Y a los 12, descubrí que también habían envenenado a una mujer embarazada. Crecí sabiendo que mi familia estaba maldita, que nuestra fortuna estaba manchada de sangre. Mateo se quedó inmóvil, sorprendido por esta confesión inesperada. Cuando mi abuelo murió, continuó Javier Jr., mi padre heredó una fortuna que no supo mantener, lo perdió todo en apuestas y malos negocios, y mientras caíamos en desgracia, él bebía y lloraba por la traición de Eduardo. Nunca entendí por qué mi padre no podía superar eso, hasta que un día, en su lecho de muerte, me confesó la verdad. No fue mi abuelo quien ordenó matar a Eduardo. Fue él. Mateo se levantó de un salto. ¿Qué estás diciendo? Mi padre amaba a mi tío, a su manera retorcida, explicó Javier Jr., pero amaba más el poder, el dinero, el prestigio del apellido Montero. Cuando supo que Eduardo iba a renunciar a todo por una sirvienta, que además tenía pruebas de sus negocios ilícitos, enloqueció. Fue él quien saboteó la silla de montar de Eduardo, causando el accidente. ¿Y mi madre, también la mató él?, preguntó Mateo, con voz estrangulada por la emoción. Sí. Cuando supo que estaba embarazada, temió que el hijo de Eduardo pudiera reclamar parte de la herencia algún día, así que la envenenó lentamente, asegurándose de que pareciera una enfermedad natural. Javier Jr. volvió a sentarse, como si el peso de esa confesión lo hubiera agotado físicamente. Esa es la verdad que tanto buscas, primo. La verdadera cara de mi familia. Mateo intentaba procesar esta revelación. No había esperado que Javier Jr. admitiera tan abiertamente los crímenes de su familia, y mucho menos que su padre, no su abuelo, fuera el principal responsable de la muerte de sus padres biológicos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. ¿No temes que use esta información contra ti, contra el apellido que tanto has intentado limpiar? Porque estoy cansado, respondió Javier Jr. con sorprendente sinceridad. Cansado de cargar con secretos que no me pertenecen, de intentar reparar daños que no causé. Cuando mi padre murió, juré que los Montero seríamos finalmente una familia honorable. He trabajado duro para construir un bufete respetable, para alejarme de los negocios turbios de mi padre y mi abuelo. Y ahora apareces tú, amenazando con destruir todo lo que he logrado. No vine a destruirte, aclaró Mateo. Vine buscando respuestas, buscando justicia. ¿Y qué justicia puede haber ahora? Los culpables están muertos. Mateo guardó silencio, considerando las palabras de Javier Jr. Era cierto que ni Augusto ni Javier Montero podían ya ser castigados por sus crímenes.
¿Qué sentido tenía entonces exponer la verdad si solo serviría para manchar el nombre de un hombre que parecía genuinamente arrepentido por los pecados de su familia? «Hay algo más que deberías saber», dijo Javier Jr., abriendo un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta antigua y la deslizó hacia Mateo. «Mi padre guardó esto hasta su muerte. Son los documentos de propiedad de todas las tierras que los Montero arrebataron ilegalmente a pequeños propietarios de San Isidro, incluidas las de tu madre adoptiva, Esperanza Ramírez». Mateo abrió la carpeta con sorpresa. Efectivamente, allí estaban las escrituras originales de decenas de terrenos, incluido el que Esperanza había sacrificado para protegerlo. «¿Por qué me das esto?», preguntó confundido. «Porque llevo años intentando encontrar a los dueños legítimos o a sus descendientes para devolverles lo que les pertenece. Es parte de mi intento de reparación, aunque sé que nunca será suficiente». Mateo observó a su primo con nuevos ojos. Quizás Javier Montero Jr. era realmente diferente a su padre y abuelo, un hombre que cargaba con el peso de crímenes que no había cometido, pero que sentía la responsabilidad de reparar. «Hay algo más que debes saber», continuó Javier Jr. «Tu padre, Eduardo, no era como el resto de los Montero. Era un hombre bueno, idealista. Mi padre lo odiaba y lo envidiaba a partes iguales, precisamente porque Eduardo tenía el valor de enfrentarse a mi abuelo, de cuestionar sus métodos. Eduardo era el único que se atrevía a defender a los trabajadores cuando mi abuelo los trataba injustamente». Mateo sintió un nudo en la garganta al escuchar hablar de su padre biológico con tanto respeto. «Mi madre siempre me contaba historias sobre él», añadió Javier Jr. con una sonrisa triste. «Ella admiraba a Eduardo. Decía que tenía más valor que todos los Montero juntos. Creo que parte de la amargura de mi padre venía de saber que mi madre respetaba más a su hermano que a él». El teléfono de Mateo vibró en ese momento. Era un mensaje de Ricardo. «Urgente. Alguien entró al apartamento. Esperanza ha desaparecido». Mateo se levantó de un salto, el pánico reflejándose en su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Javier Jr., alarmado por su reacción. «Mi madre, Esperanza, alguien se la ha llevado», explicó Mateo mostrándole el mensaje. La expresión de Javier Jr. cambió instantáneamente. ¿Quién sabía dónde estaba? «Nadie, solo yo y mi asistente». Javier Jr. tomó su teléfono y marcó rápidamente un número. «Fernández, necesito un equipo de seguridad ahora mismo y contacta con todos nuestros informantes en la policía. Buscamos a una mujer mayor, Esperanza Ramírez». Mientras Javier Jr. daba instrucciones precisas, Mateo lo miraba con una mezcla de confusión y agradecimiento. «¿Por qué me ayudas?», preguntó cuando Javier Jr. terminó la llamada. «Porque eres familia», respondió simplemente. «Y porque ya es hora de que los Montero hagamos lo correcto, por una vez». En menos de una hora, el lujoso despacho de Javier Montero Jr. se había convertido en un centro de operaciones. Personal de seguridad privada entraba y salía, mientras Javier y Mateo coordinaban la búsqueda de Esperanza. Ricardo, el asistente de Mateo, había llegado con las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde estaba el apartamento. «Aquí», señaló Ricardo en la pantalla de su laptop. A las 10:47 de la mañana, 2 hombres vestidos como técnicos de mantenimiento entraron al edificio. 20 minutos después, salen escoltando a una mujer mayor que parece desorientada. Mateo observó las imágenes con el corazón encogido. Efectivamente era Esperanza, quien parecía caminar con dificultad entre los 2 hombres. «La drogaron», murmuró, apretando los puños con impotencia. «¿Puedes ampliar la imagen de los hombres?», pidió Javier Jr., inclinándose sobre la pantalla. Ricardo manipuló la grabación enfocando los rostros de los secuestradores. Javier Jr. palideció visiblemente. «Los conozco», dijo con voz tensa.
El de la derecha es Carlos Mendoza. Trabajaba para mi padre como solucionador de problemas. El otro es su hermano, Miguel. ¿Solucionador de problemas?, preguntó Mateo sintiendo un escalofrío. Así los llamaba mi padre. Eran sus matones, los que hacían el trabajo sucio cuando alguien se interponía en su camino. Mateo se levantó de un salto, furioso. ¿Y siguen trabajando para ti? ¿Me dices que intentas limpiar el nombre de tu familia mientras sigues empleando a los mismos criminales? No, respondió Javier Jr., alzando las manos en gesto defensivo. Los despedí hace años cuando me hice cargo del bufete. Fueron de los primeros en irse. No sé para quién trabajan ahora, pero definitivamente no es para mí. Mateo no parecía convencido. ¿Y por qué secuestrarían a Esperanza justo ahora? ¿Justo cuando vengo a confrontarte con la verdad sobre tu familia? No lo sé, admitió Javier Jr., pasándose una mano por el cabello en gesto de frustración. Pero hay alguien que podría saberlo. ¿Quién? Mi padre tenía un viejo amigo, Ernesto Dávila. Después de que mi padre cayera en desgracia, Dávila siguió visitándolo. Tengo razones para pensar que Dávila continuó con algunos de los negocios ilegales que mi padre abandonó cuando perdió su fortuna. Y si alguien siguió en contacto con los hermanos Mendoza, ese sería él. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro, intentando mantener la calma. Esperanza estaba en peligro por su culpa. Si algo le ocurría a la mujer que había sacrificado todo por él, jamás se lo perdonaría. ¿Dónde podemos encontrar a ese Dávila?, preguntó finalmente. Tiene una finca en las afueras de la ciudad, respondió Javier Jr., un lugar discreto donde suele reunirse con sus asociados. Vamos allá entonces, decidió Mateo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Espera, lo detuvo Javier Jr., no podemos simplemente presentarnos allí. Dávila es un hombre peligroso, con conexiones en todos los niveles. Necesitamos un plan. No hay tiempo para planes. Cada minuto que pasa, Esperanza está en mayor peligro. Y si actuamos precipitadamente, ambos acabaremos muertos y ella también, insistió Javier Jr. Déjame hacer una llamada primero. Mientras Javier Jr. hablaba por teléfono en voz baja, Mateo sentía que la ansiedad lo consumía. Las imágenes de Esperanza, vulnerable y asustada entre aquellos hombres, no dejaban de atormentarlo. Se reprochaba haber regresado a San Isidro, haber desenterrado un pasado que ahora ponía en peligro a la única persona que verdaderamente lo había amado. Tengo información, anunció Javier Jr. al colgar. Dávila está en su finca y efectivamente, los hermanos Mendoza fueron vistos allí esta mañana. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis propios contactos, respondió Javier Jr. con una sonrisa enigmática. No todos los que trabajaban para mi padre eran criminales. Algunos me han sido leales y me mantienen informado sobre ciertos movimientos en el submundo que mi padre solía frecuentar. ¿Y por qué Dávila querría secuestrar a Esperanza?, preguntó Mateo, intentando entender la situación. No estoy seguro, pero tengo una teoría, dijo Javier Jr., frunciendo el ceño. ¿Cuándo llegaste exactamente a San Isidro? Hace 4 días. ¿Por qué? Justo el tiempo suficiente para que alguien notara tu presencia y alertara a Dávila. Javier Jr. se levantó y caminó hacia la ventana pensativo. Verás, hay algo que no te he contado. Después de que mi padre muriera, descubrí que seguía involucrado en algunos negocios turbios con Dávila. Cuando revisé sus papeles, encontré registros de transferencias periódicas que Dávila le hacía como una especie de pensión. ¿Y eso qué tiene que ver con Esperanza? Mi padre guardaba un secreto, algo que aparentemente valía mucho para Dávila. Algo relacionado con San Isidro, con las tierras de los Montero y posiblemente con tu padre, Eduardo. El teléfono de Javier Jr. sonó en ese momento. Después de una breve conversación,
Su expresión se volvió aún más seria. Mis contactos confirman que Esperanza está en la finca de Dávila, y hay más. Dávila ha convocado una reunión urgente con sus socios para esta noche. Mateo no necesitaba más información. Vamos allá, ahora. No podemos ir solos, insistió Javier Jr. Dávila tiene guardias armados, seguridad por todas partes. ¿Y qué sugieres? ¿Llamar a la policía? Con las conexiones que tiene este hombre. Javier Jr. sonrió levemente. Mejor. Tengo mi propio equipo de seguridad, exmilitares entrenados y absolutamente leales. Y a diferencia de los matones de mi padre, respetan la ley. Solo la doblan cuando es estrictamente necesario, como ahora. 2 horas después, Mateo y Javier Jr. observaban la finca de Dávila desde una colina cercana. Era un complejo impresionante, una mansión principal rodeada de jardines, piscina, canchas de tenis y varios edificios menores que parecían ser casas de huéspedes o dependencias del personal. Mis hombres han identificado dónde tienen a Esperanza, informó Javier Jr., señalando una pequeña caseta cerca del muro perimetral. Es donde Dávila mantiene a sus invitados no voluntarios, según mi informante. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mateo impaciente. Entrar discretamente, recuperar a tu madre y salir, sin enfrentamientos innecesarios. ¿Y Dávila? ¿Lo dejamos escapar impune? Por ahora sí, respondió Javier Jr. con firmeza. Primero esperanza, luego justicia, te lo prometo. El plan era aparentemente simple. El equipo de seguridad de Javier Jr. neutralizaría a los guardias del perímetro, mientras ellos dos se infiltrarían para rescatar a Esperanza. Sin embargo, cuando estaban a punto de ponerse en marcha, notaron actividad inusual en la entrada principal de la finca. «Están llegando los socios de Dávila», murmuró Javier Jr., observando a través de binoculares. «Esto complica las cosas». «O las facilita», respondió Mateo. «Estarán distraídos con su reunión. O aumentarán la seguridad». Javier Jr. enfocó los binoculares hacia los recién llegados. «Espera, esto es interesante. Uno de ellos es Santiago Vidal, director del Banco Nacional». «¿El mismo banco donde mi padre tenía la caja de seguridad?» «El mismo. Y el otro, no puede ser». Javier Jr. parecía genuinamente sorprendido. «Es el ministro de Desarrollo Urbano. ¿Qué hace reuniéndose con Dávila?» Mateo tomó los binoculares para ver mejor. «Parece que tu amigo Dávila tiene conexiones al más alto nivel. Debe ser algo grande para reunir a figuras tan importantes», murmuró Javier Jr., recuperando los binoculares. «Ahora entiendo por qué secuestraron a Esperanza. Deben temer que lo que has descubierto pueda exponerlos a todos». «¿Pero qué podría ser? Los crímenes de tu padre y tu abuelo ocurrieron hace décadas. A menos que...» Javier Jr. se quedó pensativo. «A menos que esos crímenes estén conectados con negocios actuales. El proyecto Mirador, el ministro de Desarrollo Urbano, el director del banco, todo apunta a las tierras de San Isidro». El comunicador de Javier Jr. crepitó. «Señor, estamos en posición. Hemos neutralizado a los guardias del perímetro sur. Vía libre para entrar». «Vamos», indicó Javier Jr. «Mi equipo creará una distracción en el lado opuesto de la finca. Mientras todos miran hacia allá, entraremos por aquí». Avanzaron sigilosamente entre los árboles hasta alcanzar el muro perimetral. Una vez dentro, corrieron agachados hasta la pequeña caseta donde supuestamente tenían a Esperanza. No había guardias visibles. Todos habían acudido a la mansión principal para proteger la reunión. La puerta de la caseta estaba cerrada con llave. Javier Jr. sacó una herramienta de su bolsillo y en segundos consiguió abrirla. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Mateo impresionado. «Mi padre insistió en que aprendiera habilidades útiles desde niño», respondió Javier Jr. con una sonrisa amarga.
aunque seguramente no imaginaba que las usaría así. Al entrar, encontraron a Esperanza atada a una silla. La anciana levantó la mirada, sus ojos iluminándose al reconocer a Mateo. «¡Hijo!», exclamó en un susurro entrecortado. Mateo corrió hacia ella, desatando las cuerdas con manos temblorosas. «Estás a salvo, mamá. Te sacaremos de aquí». Mientras Mateo liberaba a Esperanza, Javier Jr. vigilaba la puerta. «Debemos darnos prisa. La distracción no durará mucho». «¿Estás herida?», preguntó Mateo, examinando preocupado a Esperanza. «Estoy bien», respondió ella, aunque se notaba débil. «Me dieron algo. Me siento mareada». «Te llevaremos a un hospital», prometió Mateo, ayudándola a levantarse. «Espera», dijo Esperanza, sujetando el brazo de Mateo. «Escuché cosas, hijo, cosas terribles. Ese hombre Dávila está usando las tierras de San Isidro para algo ilegal. Hablaban de un descubrimiento, algo valioso bajo la tierra». Javier Jr. se acercó, interesado. «¿Qué tipo de descubrimiento?». «No estoy segura. Mencionaron minerales, una beta importante que podría valer millones. Está bajo las tierras que fueron de mi familia y de otras que los Montero arrebataron hace años». «Eso lo explica todo», murmuró Javier Jr. «El proyecto Mirador no es solo un desarrollo turístico, es una tapadera para una operación minera ilegal. Y necesitan al ministro para los permisos ambientales y al banco para financiar y lavar el dinero», completó Mateo, entendiendo finalmente el cuadro completo. Un estruendo lejano lo sobresaltó. La distracción había comenzado. «Tenemos que irnos, ahora», urgió Javier Jr. Salieron de la caseta, con Mateo sosteniendo a Esperanza, quien apenas podía caminar. Avanzaron hacia el muro por donde habían entrado, pero cuando estaban a mitad de camino, un grito los detuvo. «¡Quietos!». Se giraron para encontrarse con Carlos Mendoza, uno de los secuestradores de Esperanza, apuntándoles con un arma. «No pensé que tendríamos el honor de recibir a un Montero en persona», dijo con una sonrisa cruel. «El señor Dávila estará encantado». «Déjalos ir, Carlos», ordenó Javier Jr., dando un paso al frente. «Tu problema es conmigo». «Mi problema es con cualquiera que interfiera en nuestros negocios», replicó Mendoza. «Y ustedes saben demasiado». Mateo, protegiendo a Esperanza con su cuerpo, evaluaba desesperadamente sus opciones. Estaban atrapados, expuestos, sin ninguna vía de escape evidente. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una figura emergió silenciosamente detrás de Mendoza y lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma. El matón cayó inconsciente al suelo. «Siempre fuiste predecible, Carlos», dijo el recién llegado, un hombre mayor vestido con el uniforme del personal de seguridad de la finca. «Martín», exclamó Javier Jr., reconociéndolo. «Pensé que te habías retirado». «Y lo hice», respondió el hombre. «Pero cuando supe que los hermanos Mendoza volvían a las andadas, decidí infiltrarme. Le debo eso a tu padre». «¿A mi padre?», preguntó Javier Jr., confundido. «No a Javier», aclaró Martín, «a Eduardo. Él me salvó la vida una vez, cuando tu abuelo ordenó matarme por un error insignificante. Eduardo intercedió, y esa deuda nunca la olvidé». Se volvió hacia Mateo, observándolo detenidamente. «Tiene sus ojos, los mismos ojos bondadosos de Eduardo». No había tiempo para más explicaciones. Martín los guió por un camino alternativo hasta el muro, donde los ayudó a escapar. Minutos después, estaban en el vehículo de Javier Jr., alejándose a toda velocidad de la finca. «Necesitamos poner a Esperanza a salvo y luego alertar a las autoridades sobre lo que ocurre en San Isidro», dijo Mateo, sosteniendo a la anciana, quien ahora dormía, agotada por la terrible experiencia. «No cualquier autoridad», aclaró Javier Jr. «Tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción, personas de confianza que no están en la nómina de Dávila.
3 días después, los periódicos nacionales anunciaban en grandes titulares: desmantelada red de corrupción en San Isidro, ministro de Desarrollo Urbano y director del Banco Nacional entre los detenidos. Las noticias detallaban cómo una operación conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Federal había interrumpido una reunión donde se planeaba la explotación ilegal de una veta de litio descubierta bajo las tierras de San Isidro. En el hospital donde Esperanza se recuperaba, Mateo le leía las noticias mientras ella sonreía débilmente. Así que al final, mis tierras sí valían una fortuna, comentó con ironía. Y ahora han vuelto a ti, respondió Mateo, mostrándole los documentos que Javier Jr. le había entregado. Todas las propiedades que los Montero arrebataron ilegalmente están siendo devueltas a sus dueños originales o sus herederos. Javier Jr. ha colaborado plenamente con la justicia, proporcionando todos los documentos que su padre guardó. ¿Y qué pasará con él?, preguntó Esperanza. Parece diferente a su padre y su abuelo. Lo es, confirmó Mateo. La Fiscalía le ha concedido inmunidad a cambio de su testimonio. Está determinado a limpiar el nombre de los Montero, no encubriendo sus crímenes, sino reconociéndolos y reparando el daño. Esperanza tomó la mano de su hijo adoptivo, sus ojos brillando con emoción contenida. ¿Sabes? Durante todos estos años, temí este momento. Temí que descubrieras la verdad sobre tu origen, que te sintieras traicionado por mis mentiras. Nunca me mentiste, mamá, respondió Mateo con firmeza. Me protegiste, me diste un hogar, amor, educación, me diste todo cuando no tenías nada. Pero desapareciste de mi vida durante tantos años, porque descubrí parte de la verdad, confesó Mateo. Hace 10 años, cuando comencé a tener éxito, contraté un investigador que descubrió mi conexión con los Montero. No sabía toda la historia, pero temí que si mantenía contacto contigo, don Augusto o sus secuaces pudieran hacerte daño para llegar a mí. No sabía entonces que don Augusto ya había muerto, ni que Javier estaba arruinado. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas arrugadas de Esperanza. Todos estos años pensé que te había perdido, que te habías olvidado de mí. Nunca, afirmó Mateo, abrazándola con cuidado. Cada logro, cada paso adelante, lo di pensando en ti, en hacerte sentir orgullosa aunque no pudieras verlo. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Javier Jr., quien entraba tímidamente con un ramo de flores. Espero no interrumpir, se disculpó. Para nada, respondió Esperanza secándose las lágrimas. Pasa, hijo. Javier Jr. colocó las flores en un jarrón y se acercó a la cama. ¿Cómo se siente, señora Ramírez? Mejor, gracias. Y por favor, llámame Esperanza. He venido a informarles que la operación en San Isidro ha sido un éxito completo, anunció Javier Jr. Todos los implicados están detenidos y las pruebas son abrumadoras. Dávila ha confesado todo, intentando reducir su condena. ¿También ha confesado sobre los asesinatos de Eduardo y Lucía?, preguntó Mateo. Sí, confirmó Javier Jr. con expresión solemne. Ha confirmado que mi padre ordenó ambas muertes. Los detalles coinciden exactamente con lo que encontramos en el diario de tu padre y en la grabación. Por fin tenemos la verdad completa. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza, mirando alternativamente a los dos hombres. Ahora, respondió Mateo, vamos a reconstruir. Las tierras de San Isidro volverán a sus legítimos dueños. El proyecto Mirador será rediseñado para beneficiar realmente a la comunidad, no para explotar sus recursos. Y nosotros intentaremos ser la familia que Eduardo hubiera querido que fuéramos, completó Javier Jr. Si me aceptan, claro. Esperanza extendió su mano, tomándola de Javier Jr.
El pasado no puede cambiarse, pero el futuro siempre está abierto, y en mi corazón hay espacio para todos los hijos que quieran formar parte de él. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando la habitación del hospital con una luz dorada, Mateo contemplaba a estas dos personas que representaban su pasado y su futuro. Había regresado buscando verdad y justicia, y había encontrado mucho más: reconciliación, perdón y la posibilidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante décadas. La maestra rural que había acogido a un niño abandonado ahora veía cómo ese niño, convertido en hombre, transformaba la verdad revelada no en un arma de venganza, sino en un instrumento de justicia y reparación, y en esa transformación quizás residía la lección más valiosa que Esperanza jamás le había enseñado.